Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente un testimonio precioso. Y este es el testimonio de don Miguel Varías. Él tiene estudios de mercadeo y también es pastor. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor. Gracias Dorita. Es para mí un gusto poder compartir mi testimonio. Es un privilegio dirigirme a la audiencia y estar acá con usted, Dorita. Ok. Muchas gracias, pastor. Nos gustaría saber, porque es pastor y también hijo de pastor, Sí, amén. y como Así es. hijo de pastor, ¿cuál fue su experiencia estando bajo el ministerio de sus padres desde pequeño? Es decir, ¿nació en un hogar de pastores? Es correcto. Nacimos en el hogar, un hogar cristiano, mis padres pastores, y tengo más bellos recuerdos que malos recuerdos, Dorita. Realmente es una experiencia linda que llevo en mi corazón. Uno de esos bellos recuerdos, ¿cuál sería? Bueno, uno de esos bellos recuerdos es que disfrutaba cada vez que mi padre lo veía predicar, y luego me gustaba también recostarme en sus piernas y sentir aquellos brazos de aquel pastor y padre que me tenía en sus brazos. Qué bueno. ¿Y cree usted que un hijo de pastor necesita recibir a Cristo? Oh, por supuesto. Claro que sí. Siempre como hijo de pastor muchas veces se cree que debemos de caminar recto, y ese es el propósito de nuestros padres. Mas sin embargo hay una etapa en que uno agarra como un rumbo opuesto, y es necesario recibir a Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ese rumbo opuesto le llamaríamos una etapa de rebeldía? Por supuesto. Se entra en esa etapa de rebeldía, Dorita, en la que necesitamos ser guiados por medio de Jesucristo. Necesitamos aceptar cuando nuestros padres nos llaman a esa reflexión y de reivindicarnos en el camino que ellos nos han instruido. ¿Y una rebeldía a qué, si se pudiera mencionar un poquito? Bueno, esa rebeldía sería tomar decisiones equivocadas en cuanto a seguir esas huellas que ellos nos han instruido. Entonces venimos muchas veces, cuando se entra en la adolescencia, nosotros buscamos otros rumbos, los cuales no son los deseados por nuestros padres y mucho menos los deseados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría haber rebeldía a la lectura de la palabra, una rebeldía al ministerio? Sí. Sí, se puede caer en rebeldía a la palabra, porque muchas veces conociendo la instrucción de la verdad, muchas veces hacemos caso omiso a esos consejos de nuestros padres, y es oportuno entonces de que haya ese encuentro, y qué bueno tener padres que se ocupan de nosotros en hacernos cuando Dios les pone en su corazón, alarnos como ese buen pastor con el cayado, ¿verdad? Y traernos hacia Él. ¿Cómo fue su experiencia para recibir a Cristo como su Salvador? Dorita, mi experiencia fue entre los 11 y 12 años de edad. Fue una etapa en la que se preparaba mi padre para celebrar unos bautismos de personas que con unos 3 meses, 4 meses de anterioridad habían recibido a Jesucristo, y era la etapa luego de doctrinarlos y pasar a las aguas bautismales. Entonces en ese momento mi padre me dice, Miguelito, es como cariñosamente nos llaman nuestros padres a veces. Entonces, Miguelito, es necesario
que recibas a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Es necesario que te arrepientas y que abras tu corazón a Jesús. Fue así entonces como yo le respondí a mi padre: sí, papá, quiero recibir a Jesucristo, me arrepiento, quiero arrepentirme de mis pecados. Y fue así como abrí mi corazón a Jesucristo y vi la oportunidad, luego de eso, para poder trabajar con la juventud en los diferentes ministerios, escuela dominical. Así fue, Dorita. Qué bueno. ¿Cuál fue su experiencia como maestro de escuela dominical? Oh, una experiencia tan bella. Bueno, recuerdo que en aquel entonces no se manejaba la parte de las edades. Regularmente se tenían desde 3 años hasta 10 años juntos. Entonces teníamos que buscar la manera de satisfacer con un lenguaje diferente a los niños menores de, por decirlo así, de 5 años a 3, y un lenguaje diferente de los niños de 7 a 8 años, y un lenguaje diferente para los niños de 9, 10 años. ¿Recuerda usted alguna anécdota con sus estudiantes, con sus alumnitos, de escuela dominical? Por supuesto. Recuerdo de la experiencia de una niña. Llegó ese domingo a las 9 de la mañana a la escuela dominical. Llegó llorando. Y esa niña fue directamente a mí y me dijo: hermano Miguel, mi padre no me quería dejar venir a la escuela dominical. Y yo le dije: ¿y eso por qué? Dice que vengo a perder el tiempo. Entonces yo le dije: no te preocupes, yo luego de que terminemos la escuela dominical, yo te acompañaré y conversaré con tu padre. A los días, de hecho en ese momento, luego que concluyó la escuela dominical, me dirigí con esta niña a su casa y conversé con su padre. El padre, en él quedó esa semilla de la palabra de Dios. El domingo siguiente, ese padre estaba en el templo y ese padre luego se convirtió a Cristo y hasta el día de ahora recuerdo su nombre y persevera en la obra de Dios. Qué bien, gracias a Dios. Siempre a través de la escuela dominical, por la fe de los niños y por la instrucción que los niños reciben de la palabra de Dios, los padres pueden ser también vidas transformadas para el bien familiar y para el bien de la sociedad. Es correcto. Para tener una buena influencia en la sociedad y una buena conducta, ¿verdad? Es dentro correcto. de la sociedad en que nos desenvolvemos. Sé que usted amó la instrucción de la palabra de Dios. ¿Ha tenido algún significado en su vida? ¿Qué frutos puede usted mencionar que la palabra de Dios ha producido en usted? Uno de esos frutos es el perdón. El perdón realmente debido a situaciones que se han vivido, y de hecho desde la infancia, recuerdo allá por los años, tenía 7 años, tengo presente un caso, y que más adelante creo que ahondaremos en eso, pero que no hubo en mi corazón ese depósito de falta de perdón. Entonces el Espíritu Santo siempre ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, en este caso en particular conmigo, lo puedo decir, en que siempre ha habido ese deseo de siempre perdonar a quien puede un dado momento por alguna razón involuntaria ofender, pero siempre hemos tenido que el Espíritu Santo lo da para poder perdonar siempre. Él nos da la capacidad para perdonar lo imperdonable, podríamos decir. Exactamente. Al leer la Biblia, previo a recibir a Cristo, sé que usted de niño jovencito se ponía frente al espejo y predicaba. Sí.
Es correcto, Dorita. Tengo lo tengo presente como que si hubiese sido hoy en la mañana. Recuerdo del hermano Jorge Rasky, allá por los años 80, él visitó nuestro país, predicador puertorriqueño. Y sumado a eso, también al ver a mi padre, son dos modelos en mi vida. Pero más adelante voy a hablar de un tercer modelo. Entonces, luego que escuché al hermano Jorge Rasky predicar por la pantalla y que de hecho asistía a esa campaña, cuando retorné a casa, llegué a pararme frente al espejo. Recuerdo, tomé un Nuevo Testamento de Gedeón, de los Gedeones, Sí. y me puse a predicar. Y recuerdo la cita tan especial que todo mundo la conocemos, San Juan 3:16. Y yo me sentía que estaba ante millares predicando. Mi corazón se regocijaba y fue naciendo en mi corazón ese anhelo por un día estar predicando ante, tal vez no millares, pero sí estar predicando ante un número grande. Que de hecho, Dorita, muchas veces creemos que el predicar necesitamos tener una gran multitud, pero cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Nuestro Jerusalén es nuestra casa. Debemos de iniciar predicando por nuestra casa y luego ir a Samaria. Entonces es allí de que hemos predicado también uno a uno. Qué Amén. Sí, gracias a Dios. Bueno, compartir la palabra. Todos cristianos somos llamados a compartir este mensaje de salvación, de perdón, Así es, de la justicia divina para con la humanidad. así es. Y también somos llamados a dar el testimonio de vida, Es correcto. que esa palabra verdaderamente funciona en nuestras vidas. Es Y correcto. debemos para eso guardar la fe. Así Y es. sé que usted ha guardado la fe a pesar de momentos extremadamente difíciles, Sí. como lo que sufrió su padre, cómo Sí. superó esto y también qué hizo Dios en la vida de su padre. Dorita, sí, recuerdo ese evento. Nos encontrábamos obviamente en la época de convulsión de nuestro país, ese periodo conflictivo civil. De guerra civil. De guerra civil. En esa época mi padre fue secuestrado, ya obviamente estaba pastoreando mi padre, fue secuestrado y eso fue precisamente un día martes, en un mes de diciembre, un mes que todos los niños recordamos porque es un mes alegre, hay fiesta y todo eso. Entonces mi padre, recuerdo, viajó a San Salvador porque pastoreaba a mi papá fuera de San Salvador. Y en ese espacio él fue secuestrado. Entonces, desde ese día martes mi padre desapareció. No lo recibimos obviamente en la noche. Al día siguiente mi madre se puso en marcha con otros miembros que conformaban el cuerpo oficial a buscarlo a las diferentes delegaciones y entidades de socorro, dentro de ellos el Hospital Nacional de nuestro país. Fue ese día miércoles y regresó triste porque no había ninguna respuesta de él. Día jueves volvieron a dirigirse a los diferentes lugares y no tuvieron ninguna noticia favorable. Fue hasta el día viernes que mi madre vuelve al Hospital Nacional de nuestro país, conocido como el Hospital Rosales. Llega y dice, pero es que no ha venido nadie. Él es un pastor, dijo mi madre. Entonces las enfermeras dijeron, ¿es pastor? Sí, es pastor. Bueno, no hemos recibido a nadie con esa identificación de pastor. Entonces, pero sí, está un señor que anoche ingresó y ese señor lo tuvimos que sujetar con cadenas porque prácticamente venía
enajenado. Hasta hace poco le hemos quitado esas cadenas, dijeron. Entonces, lo que él solamente pronuncia, dijeron, es culto, 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 amén, amén. Mi madre, como una esposa amorosa y sabedora de su esposo, dijo, es él, dijo mi madre. Y la dirigieron donde se encontraba y vio a mi padre postrado en aquella cama. Mi madre, hubieron ese encuentro de sentimientos, dolor por ver cómo estaba mi padre, pero también alegría, porque Dios en su misericordia había preservado su vida. Luego de ese episodio, como familia, mi padre no se esmeró por encontrar e indagar quién había participado, los culpables. Al contrario, yo escuchaba la oración de mi padre y creo que como si hay pastores escuchando, hijos de pastor, familias pastorales escuchando, sabemos que en las congregaciones o los templos o los edificios de los templos, al lado o atrás está la casa pastoral, o sea, en aquellos tiempos. Entonces, y esa casa pastoral era una sola habitación, la cual era dividida por cortinas. Y yo escuchaba la oración de mi padre, y mi padre decía estas palabras: Dios, permite que quien hizo este daño no parta de esta vida sin que te conozca. Que estos que hicieron esto te reciban en sus corazones y que no se pierdan. Mi padre en su corazón siempre albergó perdón e intercesión en sus oraciones a favor de estas personas. Eso naturalmente trajo a nuestras vidas como familia, nos embargó el no guardar ningún rencor, ni mucho menos pensar en una venganza, sino al contrario, nos sumamos a Él, a orar por las almas de estas personas. Gracias a Dios. Sí, es un gran ejemplo. Sí, Dorita. Esa actitud de perdón de parte de su padre, de parte de su mamá también, porque sí, imagino la angustia, claro, que deben haber pasado cuando no lo encontraron, porque sí, antes de este evento lo habían golpeado a él, le habían mandado un anónimo. ¿Qué había sucedido antes de que lo secuestraran? Sí habían anónimos antes de eso, pero ese amor por la obra de Dios, creo que a todos los que estamos en el camino de Dios y al frente obedeciendo ese llamado que Dios ha hecho, que de hecho son esos llamamientos de los que nos habla Efesios, que esos son 24/7, ese llamamiento, pastores, evangelistas, apóstoles. Entonces, mi padre, entregado a la obra, por un momento hizo caso omiso a eso y siguió perseverando ante las ovejas y ante Dios. Se da ese evento, pero luego viene otro anónimo. Luego de lo que ya había acontecido, de ese secuestro en el cual hubieron golpes y todo eso, su cabeza fue golpeada, su cuerpo, podíamos apreciar las abolladuras que causan el tipo de objeto que utilizaron contra él. Entonces mi padre, a consecuencia de eso, el seguir en el ministerio tuvo que cesar por un breve tiempo. Pero recuerdo que se encuentra con nuestro hermano superintendente, en aquel entonces también director del Instituto Bíblico Betel, y le dice: Miguel, quiero invitarte a la casa porque te quiero proponer algo.
Hermano Jeremías Bolaños. Hermano Jeremías Bolaños y Santiaguito Magaña, que no está con nosotros, sino que ya se nos adelantó. En ese entonces Santiaguito Magaña era el presbítero para la zona norte de San Salvador. Y fue así entonces, como le dice el hermano Jeremías, Miguel, te propongo que tomes el dar clases en el instituto. Y fue así como mi padre, por 2 años, fue maestro en el Instituto Bíblico Betel, que conocemos en San Antonio Abad. Sí, después de todas esas secuelas que le quedaron a su padre, porque hay una parte que usted me contó fuera de cámaras que lo encontraron delirando por un puente, las personas que lo llevaron al hospital. Sí, Dorita. Y le quedaron esas secuelas de todos esos golpes. ¿Y cómo fue que logró reponerse de todo eso y retomar el pastorado? Vea, Dorita, de hecho, recuerdo el puente, es un puente que se dirige para lo que es un ex beneficio, no sé si todavía existirá, el Ángel. Sí. Entonces fue allí donde fue localizado mi padre y una entidad de socorro fue que lo llevó a ese lugar que es el Hospital Nacional. Luego de esas secuelas y que tomara la parte de estar en el Instituto Bíblico como maestro, perduró en él esas secuelas en su cuerpo. Quiero contarle, y creo que eso no lo hemos hablado. Fue tan grande esa secuela que en determinado momento mi padre tendía a desmayarse por algún momento. Pero, cuán importante es siempre los hijos de Dios mantenernos en sintonía, ya sea con la lectura de la palabra de Dios, la oración, y aparte de ello, que de hecho esto es lo imprescindible, la palabra de Dios, la lectura, la oración, pero también mantenernos en sintonía con esos programas que edifican el alma, programas como estos. Entonces, mi padre en esa oportunidad estaba escuchando a un predicador que es muy conocido para todos, y este predicador dijo: en la zona occidente del país hay un hombre que es pastor, y ese hombre fue golpeado y habló este pastor lo que mi padre había padecido, pero dijo: hoy Dios hace la obra en tu cuerpo. Y fue así como mi padre fue sanado, y eso permitió, al recibir esa sanidad, que mi padre volviera con esas fuerzas que naturalmente no podían resurgir de su propia capacidad, sino que fue la obra sanadora de nuestro Señor Jesucristo operando por medio del Espíritu Santo, y mi padre se reivindicó nuevamente en el ministerio de ahorita. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el efecto que produce en una familia que ha tenido este impacto esa actitud de perdón hacia aquellas personas que le causaron daño a un miembro de la familia? El efecto lamentablemente, o sea, viéndolo desde la perspectiva humana, es lacera las emociones, lacera el alma, lacera el intelecto, nuestra voluntad, y se puede desquebrajar si dependemos solo por sí solos. En este caso, Dorita, puedo decirle que quien asistió, a pesar de esos efectos que pudiesen haberse querido quedar, por decirlo así, pero fue el Espíritu Santo quien ministró a la familia, a mi madre, a mis hermanos, y por ende mi padre, como
directamente el agredido. No hubo más que otorgar ese perdón. Y fue, como pudiéramos decir, en automático. No se dio lugar, por decirlo así, voy a usar esta palabra muy salvadoreña, no se dio lugar a que ninguna tan sola pizca de falta de perdón. Gracias a Dios. Mientras su padre permanecía secuestrado y, como usted dijo, su madre fue muy diligente buscándole Sí. en las diferentes instituciones donde pudieran dar Referencias. sí, referencias. Sí, Sí, Dorita. pero, ¿cómo era la vida de fe y de oración de su mamá? Oh, muy buena pregunta. Realmente mi madre, puedo retroceder en el sentido de pensar de sus pláticas de mi madre Ernestina. Una mujer linda, preciosa para mí. Quiero contar un poquito de ella antes de proseguir. Mi madre recibió el bautismo del Espíritu Santo a la edad de 14 años. Mi madre está enamorada y ha permanecido enamorada de Jesús. Una mujer que siempre ha estado podemos decirlo, sabemos que Dios escucha la oración, sea como estemos en nuestra condición, me refiero de posición física. Pero siempre le veía a mi madre y siempre le hemos visto con sus rodillas postradas, orando. Entonces eso permitió que como familia, esto es tan lindo, o sea, cuando nuestros padres viven en ese ambiente, entonces es como algo que contagia a la familia, de esa adoración y de esa devoción por Dios, y no se da espacio a otra cosa. Se fortalece sobre todo la familia, ¿verdad? Exactamente, Dorita. La persona que tiene una vida de oración, sean los hijos o los padres, Sí. creo que eso va a fortalecer su vida, y también, como usted dice, hay un efecto multiplicador, le podemos llamar, en lo Así que es la vida de oración y el depositar como familia la fe en nuestro Señor Jesucristo en medio de la angustia. Así es. Porque no hay angustia en la que Dios no pueda sustentar nuestras almas, Así es. sostenernos para que no desmayemos. Sí. Y también la vida de oración da sabiduría. Así Ahí es donde actúa la influencia del Espíritu Santo, Amén. dándonos una correcta dirección, porque su madre no desmayó. No. Ya le habían dicho en el hospital y en otros lugares que no había ahí ninguna persona con el nombre Sí. del esposo de Sí. ella. Mas, sin embargo, no desistió. No. Y volvió a preguntar, Ujú. hasta que encontró a su esposo, Sí. o a su papá, Sí, en hermana. este caso. Sí, Dorita. ¿Verdad? Y animamos a la teleaudiencia a poner su confianza en Dios, a no Así es. desmayar. Así es. Tal vez alguien esté diciendo allí en la teleaudiencia, bueno, a él le respondió el Señor, su padre apareció. Pero ¿qué tal? Podría estar alguien ahí todavía con ese dolor, con esa inquietud de que no apareció su ser querido. Ujú. ¿Qué podría usted decirle a estas personas? Bueno, Dorita, recordemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Realmente vemos a Dios. Él viene y se encarna en Jesús.
Él caminó acá, Dios en Jesús. Vemos a un Jesús que sufrió también. Y sufrió tantos agravios. Trayendo esto traigo esto a mención, que de igual manera, nosotros como Jesús no estamos exentos. Siendo Jesús 100% hombre, 100% divino, Él sufrió todas esas vicisitudes de desprecio, de ser latigado, de ser abucheado. Traigo esto a mención porque de igual manera, si tú te encuentras, estimado televidente, en esa condición en la que tú te has encontrado y estás pasando esa situación de que no encontraste a tu ser amado o que vives aún con esa amargura, con esa falta de perdón, puedo dirigirme a ti con el propósito de que, como dice Primera de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Y es que la preocupación se vuelve una ansiedad en nuestras vidas. Y eso llega a formar parte del 100%, por decirlo así, de nuestro corazón. Entonces, la angustia, la preocupación, la falta de perdón o aquella raíz de amargura o de deseo de venganza. Entonces, del 100% del corazón, si lo pudiésemos poner así, un 75% quizás lo tiene ocupado esta falta de perdón, esta angustia, esta zozobra que mantienes hasta el día de ahora. Pero solo un 25% por ahí está queriendo mantenerse con una esperanza. Pero, Dorita, yo hago la invitación a la teleaudiencia que se encuentra en esta situación, que se abandonen en Dios, que se entreguen a Dios y den espacio a Jesús, que Él impere en todo su corazón. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Porque es necesario que el corazón se mantenga sano. Porque ¿qué hace cuando nosotros tenemos un cofre o una caja en donde guardamos las joyas? Allí está lo más preciado. Y el corazón se vuelve así. El corazón es una cajita en donde tenemos que solo guardar buenos recuerdos. Entonces, ¿pero qué tal si guardamos en esa cajita malos recuerdos? No será una buena joya. Entonces, vayamos a Jesucristo y como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Ahora tú dirás, sí, pero yo no es un pecado el que yo tenga. ¿Cómo no? La falta de perdón se vuelve un pecado. Entonces es necesario dar oportunidad a que Jesús gobierne nuestras vidas y yo te aseguro que tú rebosarás como un vaso, rebosarás de paz. Una pregunta, ¿por qué se vuelve un pecado la falta de perdón? Primera de Juan, vuelvo a mencionarlo y lo leemos. Primera de Juan capítulo 1 en su versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto implica de que el perdón está a merced de nosotros. Está como en una bandeja servido el perdón para nosotros. Pero sucede que nosotros preferimos más guardar ese deseo de vengarse. Entonces, hay dos opciones. O sigo con ese deseo de vengarse, que de hecho es pecado. ¿Por qué razón? Porque eso no nos permite tener una buena relación con Dios. La falta de perdón trae como consecuencia e incluso enfermedades a nuestro cuerpo físicamente. Podríamos decir
que las Sagradas Escrituras dicen que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso nos es pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando no perdonamos, es que nosotros nos llenamos de amargura, de Exacto, odio, Dorita, sí. y afectamos el ambiente de todo alrededor. Sí. Y sabiendo o conociendo que las Sagradas Escrituras nos dicen que perdonemos y no perdonamos, allí es donde la falta de perdón se vuelve pecado. Pecado, así ¿verdad? es. ¿Y quiénes somos nosotros para no Oh, perdonar? Pero sí. también hay algo bien importante que no le hemos dado respuesta Ujú. a la persona que tal vez no es que esté con esa falta de perdón, pero sí con la incertidumbre. ¿Qué sucedió con su ser querido? Allí es donde nosotros quizás podríamos decirle, no podemos, nadie puede regresar a su ser querido, ni nadie quizás tiene la respuesta en esta tierra de qué pasó. Posiblemente sí haya un milagro de que a alguien sí le preservó la vida y quedó ahí, porque esa es la inquietud, Sí. esa es la incertidumbre Sí. que le queda a las personas. Sí. Gracias a Dios que ustedes tuvieron esa respuesta de su padre, pero que su padre, entiendo que estaba en el hospital sin documentos, porque él lo habían Exacto. dejado sin documentos, sin tener lucidez para decir su identidad, su domicilio. Y seguramente en la teleaudiencia hay personas con esa inquietud, mas le digo, no desmaye, cobre aliento en Dios, cobre aliento, deposite esa incertidumbre en el Señor a través de una vida de oración. Sí. Porque precisamente por eso hablábamos cuando estábamos tocando ese tema de lo que es la vida de oración, y unos reciben respuesta. Sí. Y no es falta de fe el que usted no haya recibido respuesta. Solo Dios sabe por qué no hubo respuesta. Pero tal vez usted tuvo una vida de insistente oración y no tuvo respuesta. En el cielo vamos a encontrar nosotros seguramente respuestas a lo que no tuvimos. Así es, Dorita. Mas le digo, no se enoje con Dios, que su fe no se debilite. Tome fuerza en el Señor. Continúe con su vida de oración. La vida de oración le va a ayudar mucho. Es correcto. A través de la vida de oración, día a día nosotros recibimos no solo una renovación de nuestras fuerzas, pero sí nuestra alma recobra vigor. Así es. Para no morir en tristeza. Sí. Nuestra alma se vigoriza para no desmayar. Que cobre aliento su corazón este día. Sí. Que pueda tomarse de la mano de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escudriñe la palabra de Dios, conforte su alma conociendo la palabra de Dios. Allí hay tantos relatos de vidas que también experimentaron sufrimiento, mas siguieron adelante. Así es. Siguieron adelante. Bueno, el hermano estaba hablando, el hermano Varías, respecto al ejemplo de Jesucristo, que sufrió maltrato, sufrió maltrato físico, sufrió también igual maltrato emocional, porque se hacían burlas de él, se mofaron de él, inclusive le quitaron sus ropas. Pero él tuvo ese misericordia, ese amor, esa capacidad tan preciosa para decirle a él cuando le estaban haciendo burla y le dijeron,
Si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz, Sí. sálvate a ti mismo. Pero ante los que le injuriaban, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que decía Sí. el pastor Miguel Varías antes de iniciar el programa, esa expresión de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Y que usted pueda decir en esta hora, Padre, perdónalos, perdónalos. Porque en esa mente entenebrecida o en esa mente diabólica hicieron esto a mi ser querido. Pero en tu nombre y con la capacidad que me da tu Espíritu Santo yo perdono. Sí, amén. Y te pido, Señor, que tú los perdones. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué buen ejemplo la del padre del pastor Miguel Varías. Oraba cada día por aquellos que le hicieron ese daño y oraba para que no murieran estas personas sin ser salvos. Mire, qué Sí, precioso, sí. qué actitud de perdón. Sí. Dígame, pastor, hablemos también de su llamado, ¿Cómo porque usted desde niño, volviendo a ese ejemplo, a eso que nos contaba, Sí. que de niño hasta estaba en el espejo y predicaba y soñaba que le predicaba a multitudes, Sí. ¿se ha cumplido ese sueño en usted? Sí, Dorita. Mencioné a dos personas, dentro de ellos hermano Jorge Rasky y mi padre, como quienes me inspiraban. Pero quiero decirle, Dorita, que a los 22 años de edad, y aún guardo un sermón que nuestro pastor Lisandro Bojorquez predicó, lo conservo, ese sermón. Lo anoté, lo tengo escrito, y ese sermón lleva por tema las virtudes de la compasión por las almas perdidas. Y hemos platicado con el pastor Lisandro sobre ese bosquejo, se lo he presentado, lo conservo. Y cuando él predicaba, yo tenía 22 años tenía. Ese sermón predicado por este ministro de Dios, hermano Lisandro. Dios usó ese sermón y impactó y me desbordé, y lo digo aquí públicamente. Gloria a Dios. Me desbordé en llanto. Y desde entonces se volvió más y más aquel llamado por las almas perdidas. Fue a partir de ese entonces que nos involucramos de una manera, para ello, como testimonio, Dorita, trabajamos con personas que muchas veces la sociedad les pone al margen. Y dentro de ese grupo, 4 de ellos salieron al ministerio. Gracias a Dios. De esos 4, hasta el día de ahora, 2 son pastores. Bendito sea el Señor. Entonces, aceptamos en ese momento el llamado, más sin embargo, ahorita quiero decirle que también era la época en la que, si bien es cierto en el ámbito secular le llamamos, o en el ámbito laboral le llamamos como una época de oro en la que el trabajo es floreciente, igual llevábamos junto el trabajo con el involucramiento en la obra de Dios de una manera, pudiera decirlo con toda modestia, más del 100%. En todas las actividades. Pero cuando luego hay otra persona, y de él no sé si aún vivirá, Antolín de Jesús Castillo. Ah, sí. No sé si vive todavía. Ok. Antolín de Jesús Castillo, entablamos ya un señor en esa época.
y lo invitamos a la iglesia. Dios lo usó y en una vigilia me ministró. Entonces, vemos mi padre, vemos, y hemos mencionado a este predicador puertorriqueño, vemos al pastor Lisandro y vemos al hermano Antolín de Jesús Castillo. Y entonces, y hace más ese impacto, como que viene y dice, no, lánzate al ministerio. Y lo digo acá, muchas veces nosotros anteponemos nuestros criterios efímeros y decimos y nos justificamos ante Dios y le decimos, Señor, pero mira, trabajo en esto y lo otro, y mira, y yo siento tu respaldo, y hay estos frutos y todo eso, pero nos olvidamos que lo que el hombre ve es corto, mas Dios ve en ti, estimado televidente que estás ahí. Dios ve algo mucho mejor para ti de lo que tú crees. En ese momento, Dorita, yo me autojustifiqué ante Dios y le dije, sí que tú me estás bendiciendo en todas las áreas. Y fue así como pasé de largo ante ese llamamiento, pero ese llamamiento permanecía latente, latente, latente. Y aquí menciono a mi esposa Elizabeth. Ella me dijo, hijo, no puedes resistirte más al llamado. Porque cada vez que yo miraba, yo no he parado de predicar. Pero Dios muchas veces nos quiere desde otra trinchera. Y fue así entonces que Dios, usando a mi esposa Elizabeth, lloramos esa vez. Y le dije, sí, hija. Y fue así que nos involucramos de lleno en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, aquí, de quien me siento muy privilegiado estar aquí, mi hermana Dorita de Bojorquez, quien ha sido mi maestra. Y muchos maestros que hemos tenido acá en el instituto, que han ayudado y fortalecido ese llamamiento. Y es así, Dorita, como el año pasado, mes de mayo, nuestro superintendente Jeremías Bolaños, platicábamos y me dijo él, Miguelito, sabemos la trayectoria de tu padre y he escuchado de otros colegas cómo Dios, otros se encargan muchas veces de hablar por uno, en la misericordia de Dios. Entonces, vente porque hay sesión de comité ejecutivo. Y yo le dije, Pastor Jeremías Bolaños, pero es todo el comité ejecutivo. Sí, siento de presentarte ante ellos, me dijo. Gracias a Dios. Y sé que pronto va a recibir ya su credencial. Sí, Dorita. Como pastor. Sí, Dorita. Y admiro mucho a su esposa también. Oh, sí. Porque ha sido una mujer sabia, apoyándole. Y como dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. Sí. Pero la necia con sus manos la derriba. Así es. Y ella ha sido tan sabia de apoyarle en el llamado. Sí. Qué bueno que fue ella quien tuvo esa iniciativa de recordarle que tenía ese llamado pendiente que usted experimentó. Es correcto. De Dios desde su niñez hasta que se ha cumplido, ¿verdad? Correcto. Ahora que están pastoreando en un lugar un poco difícil aún para el acceso, pero es correcto. Pero qué bueno que ha habido respuesta al llamado divino. Sí. Qué bueno que su esposa está en un mismo sentir,
Así para es. responder a ese llamado que no es una piedra de tropiezo, no es un obstáculo, No, no, no. sino al contrario. Exactamente. Ella también está sirviendo a la par suya y lo hace con mucho gozo. Oh, sí. Así es que desde aquí un saludo Sí, así para la es. señora de Varillas Sí. y que sigan adelante en esta obra. Amén. ¿Será que Dios solamente es suficiente para las mujeres o es también Dios suficiente para los caballeros? Oh, Dios no es un Dios que hace separación. Dios es un Dios para hombres y mujeres. Dios es suficiente. Dios es suficiente y lo hemos podido experimentar. Primeramente, de primera mano, viendo la asistencia de Dios en la vida de mi padre, de mi madre. Dios preservó la vida de mi padre. Y mi padre exactamente hace 44 días se presentó ante la presencia de Dios. Quedó en mis brazos. Cuando él estaba en ese momento agonizante, Dorita, él hablaba en lenguas. Gracias a Dios. Y quedó en mis brazos. Entonces Dios fue suficiente para él como ha sido suficiente para mi madre, de manera que Dios es suficiente para todos. Así es. Gracias a Dios. Dios es suficiente para usted que está en la teleaudiencia. Busque su presencia. Oh, sí. Rinda su vida a Él, consagre su vida a Él y Él hará. Él le sustentará. No solamente nos salva, sino que restaura los corazones heridos. Vamos a pedir al pastor que haga una oración por usted que está allí sintonizándonos, que tiene una necesidad o posiblemente no identifique una necesidad, pero permítanos orar por usted y con eso vamos a concluir el programa. Pastor, por favor. Muy bien, Dorita. Inicie la oración. Vamos a orar y vamos a, cada uno, invito a cada uno de ustedes que ponga su petición ante Dios. Jesús fue muy explícito al decir que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él está presto para respondernos. Amén. Creámosle. Buen Padre Celestial, agradecidos por tu amor expresado a través de tu Hijo Jesucristo, enviándolo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para perdonarnos. Ahí se cumplió la profecía de Isaías 53, cuando dice también que por sus llagas también Él nos proporcionó sanidad. Y hablamos de sanidad también no solo física, sino también sanidad al alma, sanidad al espíritu. En esta preciosa hora, Dios, pedimos para que seas propicio a la necesidad, a la petición de la teleaudiencia. A ti que me escuchas, espera en Dios. El salmista David supo esperar en Dios. Y este hombre, luego de quizás tener en su corazón tantas angustias debido a la naturaleza misma del hombre, pero siempre iba y pedía perdón a Dios. Y es por eso que conocemos que el salmista David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Estimado amigo que nos escuchas, hoy es un momento oportuno para que tú des espacio en el corazón y que entre Jesucristo a morar en ti. Ven y dile, perdona mis pecados. Perdona todo aquello que hasta el día de ahora me ha estado atormentando y que no me permite tener una verdadera relación contigo.
Oh mi Dios amado, en esta tarde invitamos a que, Espíritu Santo, tú puedas llegar a cada vida. Amén. Gracias. Y que proveas salud física y salud al alma y al espíritu. Amén. Hemos orado. Gracias, Señor. Señor Jesús, invocamos tu santo nombre y tu poder. Llega hasta donde están las personas que se han conectado en las diferentes plataformas. Toca sus vidas, Señor. Tu poder sanador sea en esos hogares. Sanidad física, sanidad al alma herida, sanidad, Padre bueno. Aquellas personas que han sido tal vez diagnosticadas con este COVID, Señor, o los que han sido diagnosticados con cáncer, con problemas renales, con leucemia, Señor. Toca vidas, toca corazones, a los que sufren dolores de cabeza y nunca cesan esos dolores, Señor. Los que sufren fibromialgia, Padre bueno. Que tú seas, Señor, sanando aún aquellas personas que sufren grandes dolores por causa de sinusitis. Cualquiera que sea la necesidad física, necesidad, Señor, espiritual, necesidades en el área emocional, necesidades de trabajo, Señor, necesidades de provisión, necesidades a causa de deudas, Padre. Rogamos que haga milagros este mediodía, Señor. Haz milagros, llega tú, Señor, a esas vidas que están depositando con fe en tu poder sus peticiones. Sea hecho, mi Dios, conforme a tus misericordias. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Así es. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y muchas gracias por sintonizarnos. Nos veremos el próximo programa. Bendiciones. Amén. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.